oportunidad vamos a tratar, bueno, el doctor Oliver Rúa va a hablar acerca del tratamiento de la agonía y la sedación en los cuidados paliativos desde el enfoque de la humanización. El doctor es médico oncólogo, asistente de la unidad oncológica del Hospital Cayetano Heredia y también es paliativista, tiene una maestría en España. Bueno, con ustedes el doctor Oliver Rúa. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación a este evento. Muy contento, primera vez aquí, de conocer este sitio, la labor que realizan. Y bueno, yo soy médico oncólogo, trabajo también en el área de cuidados paliativos y esta tarde les voy a un poco compartir, además de algunas ideas, algunas experiencias en relación al tema de la agonía y la sedación. Sé que es una hora difícil porque siempre después del almuerzo es complicado estar mucho tiempo atentos. Y de igual forma espero también sus preguntas y el compartir también de las experiencias que puedan ustedes tener en el tema. En primer lugar, quiero comenzar la charla mencionando a este personaje que es Carlos Cristos, no sé si algunos lo conocen. Bueno, cuando yo estaba en España me hicieron conocer la historia de él. Carlos Cristos es un médico de familia español que tuvo, bueno, la mala suerte, por así decirlo, tuvo en su situación de vida de sufrir una enfermedad como es la esclerosis lateral amiotrófica. Hasta ahí, bueno, es una enfermedad que le tocó a él vivir como médico, pero lo interesante que él hizo cuando tuvo esta enfermedad fue tratar de transportar la experiencia de la enfermedad en enseñanza a otros, ¿no? Entonces, esto lo tomé del Diario de León de España, en donde un párrafo decía, ¿no?, que Carlos Cristo a través de esta experiencia generaba una corriente de emociones gracias a la humanidad, sinceridad y transparencia de este hombre que quiso que una cámara le acompañara en el final de su vida para hablar con naturalidad del testamento vital, la muerte sin necesidades, la intimidad, la neurología del morir, los cuidados paliativos y la muerte digna, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque, bueno, él era una tarea para mí y dentro de la tarea que yo tenía era revisar todos los capítulos de la serie de Carlos Cristos. Me parece que el programa se llamaba Alas de Vida, ¿no? Y vamos revisando, por ejemplo, cómo él se iba deteriorando con el pasar de los días de la enfermedad, cómo también afectaba a su relación de pareja, ¿no? También la esposa participaba en muchos momentos de la entrevista, y cómo poco a poco dejaba de ser una persona funcional, ¿no? Pero también nos enseñó el tema de cómo manejar la parte emocional y los síntomas que iban apareciendo poco a poco en el deterioro del día a día, ¿no? Hasta que finalmente, pues, este médico falleció. Todo paciente que está cursando una enfermedad oncológica avanzada va a tener acceso a los cuidados paliativos, o debería tener acceso a los cuidados paliativos, ¿no? Porque ya seguramente en el transcurso del Congreso van a decir, bueno, que cuidados paliativos son los cuidados que uno ofrece cuando el paciente ya ha sido desahuciado o cuando ya el médico oncólogo le dice, bueno, ya te di todo lo que tengo que darte, no hay nada más, yo creo que es hora de descansar, ir a casa, etcétera, ¿no? Entonces, ya ese tipo de enfoque ha cambiado, ¿no? Ahora tiene que haber un solapamiento entre el manejo del oncólogo y su manejo paliativo, ¿no? Entonces, decir que el médico oncólogo pueda ir transportando al paciente a una situación de mayor cuidado que de mayor tratamiento, ¿no? Pero es cierto también que hay pacientes que cuando se diagnostican de un cáncer, ya tienen necesidades de cuidados de soporte, ¿no? Porque a veces ya debutan como una enfermedad avanzada, debutan con muchos síntomas, ya tienen necesidad de uso de opioides, etcétera. Entonces,
no es que sea un punto de corte exacto y decir, no, desde que el paciente ya no recibe tratamiento activo, ahí recién vamos a usar cuidados paliativos. No, el paciente puede requerirlo antes. Y muchas veces, bueno, yo como oncólogo tengo todavía la oportunidad de dar tratamientos, entonces, y tengo tal vez la suerte de dar tratamientos bastante novedosos que pueden hacer que un paciente que antes vivía 1 año, 6 meses, esté viviendo hasta 5 años, ¿no? Con ciertas limitaciones en la parte física, pero igual vivo y con una calidad de vida aceptable. Pero cuando ya la enfermedad llega a un punto de deterioro franco, está el proceso de agonía, ¿no? La agonía es el estado que precede a la muerte y las enfermedades en que la vida se extingue gradualmente. Esto incluye patologías tanto oncológicas como no oncológicas y la duración es habitualmente inferior a 1 semana. Entonces vamos a ir ya un poco más a ese tiempo, ¿no? Que está, incluso algunos autores lo definen de 2 a 3 días. Esta fotografía es muy famosa porque fue pintada por un pintor, Ferdinand Voltaire. Lleva por título Valentine y fue un retrato, o sea, fue un retrato, una pintura que lo hizo de una amistad cuando agonizaba, ¿no? Claramente uno puede ver algunos signos de la expresión del rostro que tiene este paciente. Entonces, cuando un paciente ya está entrando al proceso de agonía, ¿no? Ya tenemos un paciente que se ha deteriorado bastante en el devenir del tiempo, vamos a ver que hay cambios tanto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel familiar, ¿no? Me hubiera gustado poder desplazarme, pero me han dicho que no me mueva porque hay una cámara acá, así que voy a tener que señalarlo todo con el puntero. A nivel físico, entonces el paciente va a tener una mayor postración y debilidad, ¿no? La astenia se va a incrementar, y esto es importante comprenderlo. Yo creo que más que mostrarles conceptos es importante que les transmita mi experiencia y comprender, ¿no? Porque a veces es difícil, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Hace unos meses atendí a una paciente con cáncer de cuello uterino de 35 años, que había tenido la opción de recibir muchos tratamientos, incluso pudo recibir inmunoterapia, que es ya lo último que hay, de lo novedoso, la inmunoterapia, ¿no? Entonces, la mamá de la paciente venía con mucha expectativa de que ella iba a salir de ese cuadro, que en algún momento iba a revertir la situación, y debido a que no se manejó muy bien el tema al inicio, ya de explicar el proceso que estaba de la enfermedad, la paciente tuvo que reingresar una vez a la clínica por un tema de un derrame pleural. Entonces, ¿qué le decían en la clínica? No, tú de acá cuando salgas de la clínica tienes que levantarte, tienes que pararte, tienes que caminar, porque si no vas a perder masa muscular, te vas a debilitar. Entonces, el personal de salud desconocía de la enfermedad de la paciente joven y le motivaba a una serie de actividades que ya no correspondían porque iba a entrar estaba en un proceso de enfermedad avanzado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo ya fui a verla a domicilio, me encontraba con una mamá y una hija. Imagínense una paciente ya con caquexia tumoral, intentando ponerse de pie, intentando caminar en la habitación, ¿no? Con el riesgo de caerse. O sea, tenía un mensaje equivocado ya de lo que se tenía que hacer y que era lo mejor para ella, ¿no? Tal vez yo entendía, bueno, por la edad quizás la madre también albergaba esa esperanza, pero era forzar, la paciente no se podía ni siquiera sentar. Entonces, ya la debilidad y la postración eran marcadas, porque cuando uno tiene todavía una fuerza física al menos mínima, el tronco se mantiene erecto, ¿no? Recto. El tronco está erguido, pero si tú no tienes eso, entonces pierdes la postura. Entonces no eres capaz ni de sentarte, o vas a tener que estar como lo decía, un trípode, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar en un trípode para no irte para adelante o para atrás. Entonces, ya en una enfermedad avanzada podemos ver que hay mayor debilidad, pérdida de ingesta también. Vamos a ver que los pacientes ya pueden en algún momento perder la ingesta por diferentes motivos, ¿no? Como acaban de a la doctora preguntarle, ¿no? Tiene disfagia, eso puede ser una causa de pérdida de ingesta, la disfagia. Los pacientes cuando ya están en una fase avanzada tienen una disrupción o una pérdida de la protección de las mucosas, ¿no? Por la misma inmunosupresión y debilidad y por los fármacos que a veces nosotros damos para el tema de protección, de dolor, etcétera. Entonces se rompe esa barrera de protección
y las mucosas que incluyen la boca, que incluye el esófago, etcétera, se colonizan de una serie de gérmenes, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos muchos gérmenes en la boca, pero son floras que nos protegen. Entonces, cuando eso se rompe, cuando ese equilibrio se rompe, el paciente puede incluso colonizarse de hongos hasta la parte baja. Y a veces es difícil interpretar, yo lo reconozco en la consulta cuando un paciente me ha dicho, doctor, siento un dolor aquí, por acá, retroesternal, y uno piensa que es gastritis, etcétera, y basta que le mire la boca y ya ve al fondo del paladar pequeños puntos blanquecinos que pueden ser el inicio de una candidiasis esofágica, ¿no? Incluso a veces los pacientes se pueden ya ir infectando de virus, etcétera. Además de esto agregado de los fármacos que usamos, como los opioides, que pueden también producir sequedad en mucosas. Entonces, todos estos factores pueden hacer que en algún momento el paciente pierda la vía oral y también por el mismo deterioro. Ya en la fase agónica, el paciente poco a poco disminuye su nivel de conciencia. Entonces, ya no es capaz de deglutir, ¿no? Y eso también puede conllevar a la pérdida de la ingesta. Ahora, hay alteración de constantes biológicas a nivel físico, y eso también es importante que lo sepamos y lo comprendamos, ¿no? Miren, yo siempre observo a los pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo. Un paciente con cáncer de pulmón, a veces uno lo ausculta y lo encuentra taquicárdico, a veces lo vuelve a auscultar y lo encuentra bradicárdico. Después la presión a veces sube, a veces baja, pero tiende más a bajar, ¿no? La presión siempre tiende más a bajar. Y ahí es muy importante, como luego vamos a ver, que el equipo evalúe esta situación, porque de repente es un paciente que todavía en los cuidados de casa recibía su enalapril, recibía su losartán, y tal vez ya en esta situación sus constantes biológicas han disminuido y no requiere un antihipertensivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay también medicamentos que se tienen que ir quitando poco a poco. Las constantes biológicas pueden incluir también la saturación de oxígeno, ¿no? En la agonía, no, otro mensaje que les quiero dejar, dentro de los pocos mensajes de esta charla, es no desesperarnos por medir la saturación de oxígeno en un paciente en fase de agonía, ¿ya? Eso, por favor, hay que tenerlo muy en claro. No medir la saturación ya en la agonía, porque probablemente van a encontrar saturaciones bajas, saturaciones menos de 93, 92, 91, 89, y en ese momento uno va a decir, ponle el oxígeno. No, ya sería una medida poco útil y desfavorable para el paciente porque lo estaríamos invadiendo con dispositivos, ¿no? Entonces, no es ya en una fase agónica el uso que es diferente, eso sí, si el paciente ya tenía su oxígeno previamente y notan ustedes que la saturación comienza a bajar poco a poco, porque en esta situación también hay que considerar otros aspectos, como son el nivel familiar, ¿no? A nivel familiar, voy a saltarme un ratito, pero por ejemplo a nivel familiar ya hay un estrés psicoemocional, ya la familia cuando notan que el paciente ya ha perdido un poco el nivel de conciencia, cuando está más decaído, cuando ya se comunica poco, van a ver que puede haber situaciones de mayor demanda de atención, ¿no? Doctor, ¿por qué está así? Pero no estaba así ayer. Y tal vez pueden reivindicar acciones terapéuticas. Por eso el médico tiene que ser muy hábil, si el equipo de los cuidados paliativos tiene que ser bastante comunicativo con la familia para decirle que hay medidas que ya no se van a realizar, ¿no? Porque la situación del paciente ha cambiado. Y a nivel emocional, el paciente también puede tener formas hipoactivas, como la resignación, un paciente que ya está más en silencio, a través de sus miradas, y formas hiperactivas también que pueden presentarse en esta fase agónica en los últimos días de la vida, como son las crisis, ¿no? Puede ser crisis de ansiedad, la agitación, ¿no? Incluso crisis emocionales, de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, cuando el paciente todavía está en esa capacidad de expresar sus ideas y emociones. Entonces son pilares importantes que hay que tener en consideración. Y entonces, como hay todos estos cambios, también es importante en esta fase de agonía evitar, y bueno, sale este mensaje, por ahí dice frases evitar, que no debemos cometer el personal, el equipo de salud, cuando estamos viendo a un paciente en una fase agónica, ¿no? Se va a morir esta tarde, ¿no? Que a veces, lamentablemente, hay profesionales de la salud que yo no sé por qué tienen ese bichito de ser como adivinos, ¿no? Decir, en tantos días va a fallecer.
siempre sabemos ya por experiencia clínica que un paciente puede fallecer en un determinado tiempo, más aún si está en agonía, ya estamos hablando de días. O, por ejemplo, usar frases duras para la familia que pueden ser, no podemos hacer nada más, le sedaremos y no se enterará. Bueno, esto ya es muy frío, pero alguna vez se podría escapar, ¿no? Entonces, ya viene todo el tema de saber manejar el contexto de las palabras para con la familia. Ahora, y cuando hablamos de... No, me gustaría mover esto de acá. Ok. Y cuando hablamos de los objetivos del tratamiento que debemos tener en esta situación de agonía de los últimos días, siempre hay que buscar el confort del paciente, su comodidad, tanto a nivel físico como emocional. Otro aspecto importante en esta fase de agonía es la prevención de las crisis. Puede haber crisis según los síntomas que el paciente haya tenido en su enfermedad, ¿no? Si era un paciente que tenía cáncer de pulmón, entonces tal vez sus crisis podrían ser dificultad de respiratoria súbita que tenga, o también momentos de broncoconstricción. Los pacientes con cáncer de pulmón muchas veces se les cierra rápido la vía respiratoria, hacen broncoconstricción. Entonces, uno con un bolo de corticoides, morfina, podría aliviarles de esas crisis. O las crisis de dolor también que pueden tener los pacientes. Hay otros pacientes que con tumores digestivos, con también tumores pulmonares, que tienen broncorreas súbitas, entonces se llenan de flemas, entonces también hay que saber manejar eso. Entonces, no, en una fase agónica, por ejemplo, sería incorrecto traer un aspirador y estar ahí metiéndole el tubo y... ¿no? Ese tipo de cosas pues no se deben hacer en esta situación, en esta etapa, ¿no? Y prevención del recuerdo doloroso que tiene que ver ya con la atención a la familia. Y acá algo pasó que... Entonces ahí está. Entonces, prevención de las crisis, ya sabemos que a nivel físico y emocional, y la prevención del recuerdo doloroso, ¿no? Para la familia a través de, cuando ya el paciente fallezca, a través de imágenes, de sonidos que le hagan recordar al paciente, comentarios que pueda haber, el olor del lugar donde estuvo el paciente, etc. Entonces, pueden existir o existen modelos de atención en esta situación. La evaluación intensiva. Es una situación dinámica. El paciente que está en esta fase de agonía, día tras día puede cambiar mucho. Por ejemplo, hoy puede estar despierto y mañana ya no lo está. Hoy puede estar eupneico y mañana está taquipneico. Hoy el paciente estuvo tranquilo, asintió con la cabeza, algunas cosas, y mañana está súper agitado. Entonces, son cosas que en estos últimos días pueden ir variando con cierta rapidez. Por lo tanto, es importante la revisión del equipo. Y aquí viene un mensaje también. Cuando tienes un paciente en agonía, es importante verbalizarlo entre el equipo que está cuidando a ese paciente. Es decir, que tanto la enfermera, sea el médico que va a la casa, el licenciado de psicología, la licenciada que está viendo el tema nutricional, todos ellos tienen que conocer los cambios que se están produciendo en el paciente día tras día. Comentarlo y saber tener un consenso de lo que se va a hacer y que ellos lo sepan, ¿no? Yo le cuento, por ejemplo, en España, cuando estaba rotando en el Hospital de Cuidados Paliativos de Salamanca, todos los días, lunes principalmente, se reunía todo el equipo y todos los médicos que iban a domicilio se juntaban ese día. Sacaban las historias de domicilio y comenzaban a decir, a ver, ¿cómo está Manuelito? Bueno, Manuelito este fin de semana estuvo muy agitado. Y por ahí la enfermera dice, no, pero ayer yo fui a verlo en la noche y ya estaba más tranquilo. Ok, la nutricionista decía, sí, ya algo ha podido comer, etcétera, etcétera. Entonces, había una retroalimentación de lo que le estaba pasando al paciente esos últimos días. Y eso es importante porque impacta mucho en la familia, y eso sí yo lo he vivido cuando he comenzado a atender acá en Perú, que llegas al domicilio y tú ves al paciente así, le cuentas a la familia, mire, ¿sabe qué? Ya no hay que darle de comer porque parece que ya su nivel su estado de conciencia ya no es bueno, no sería... No, pero la doctora que vino ayer me dijo que sí, que hay que intentar darle de comer, ¿no? Que hay que levantarlo y abrirle la boca. Entonces
Entonces ya ahí se crea una ruptura, porque la familia está muy susceptible. O sea, el familiar está muy susceptible a lo que uno le dice. Entonces, si ya uno llega con un mensaje o un mensaje totalmente diferente, es más difícil manejar a la familia, es más difícil porque emocionalmente están más sensibles, va a haber más demanda y eso hay que saber entenderlo. Yo al inicio, cuando comenzaba también un poco, me digo, te demandan cosas, pero es normal. Entonces ahí viene el tema de la comprensión, saber comprender al familiar que puede estar más demandante, sobre todo el cuidador principal. Entonces, es muy importante aquí el equipo, ¿no? El equipo que cuida al paciente que está en agonía. Otra cosa que también es importante que el equipo sepa y debe comunicar a la familia los potenciales riesgos de la situación en el que el paciente está, o mejor dicho, las potenciales situaciones de riesgo en las que puede estar el paciente según su enfermedad. Les explico, por ejemplo, ¿no? Había un paciente con cáncer de esófago que llegaba al hospital y cada vez que llegaba te contaba, sí, estoy un poquito con tos, he hecho algo de sangre, tengo expectoración hemoptoica, pero ese paciente luego de 3, 4 días volvía a la emergencia. ¿Y cómo está? Sí, sigo expectorando, pero ahora parece que sale un poco más de sangre con la expectoración, ¿no? Entonces pasaron unos días y el paciente llegó a emergencia y falleció en la emergencia con una hematemesis masiva. Esas situaciones, por ejemplo, si vamos... Aló. Ya. Era para que se despierten. Porque ellos dormidos, entonces apreté un botón acá y... Entonces, si tenemos un paciente con una neoplasia potencialmente sangrante, también es una situación que el equipo debe conversar. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Puede ser que el equipo haya entrenado bien a la familia para que estén preparados a esa situación, pero puede ser que no. Y si no es así, entonces sería una indicación para que ingrese ese paciente a una zona, bueno, allá había un hospital de cuidados paliativos, o sea, exclusivamente esos pacientes ingresaban unos días porque había un inminente riesgo de que pueda fallecer a través de un sangrado masivo, ¿no? Esa es una situación, por ejemplo, expectante, pero lo que se recomienda la mayoría de veces es que uno le haga entender al familiar, ¿no? Cubra esa necesidad. Y ahora lo vamos a ver en una pequeña diapositiva. Y es así, o sea, hay que también decir, yo por ejemplo, ¿qué le cuento a la familia cuando están los pacientes ya entrando a una fase agónica? Le digo, mire señor, el cáncer es una enfermedad protrombótica. ¿Qué significa protrombótica? Que las células de la sangre tienden a ser muy espesas. Tiene que haber un estado de coagulación aumentada y eso se debe a un factor que hay en la sangre de los pacientes con cáncer que se llama factor tisular de cáncer. Entonces, el factor tisular de cáncer hace que las plaquetas del paciente oncológico se peguen unas a otras. Debido a eso, algunos pacientes hacen episodios de trombosis y cuando ya están en los últimos días de su vida, esos episodios pueden presentarse. Porque ya en un paciente en domicilio que está en agonía, tú no le vas a estar poniendo heparina, le vas a dar warfarina, aspirina, no, porque puede haber otro tipo de complicaciones. Entonces, si bien el paciente en agonía puede tener unos días, ¿no?, de vida acompañado a su familia, también hay que decirle que podrían presentarse eventos bruscos que acaben con la vida del paciente. Una trombosis pulmonar masiva, por ejemplo, podría hacer fallecer al paciente rápidamente. Una trombosis cerebral también. Entonces, los episodios de trombosis siempre hay que tenerlos en cuenta y explicarles en palabras más sencillas, bueno, a la familia de que habría la posibilidad de que el paciente pueda tener un evento trombótico y fallezca, ¿no? Así, de forma muy rápida. Ahora, esto también implica conocer la historia del paciente, pues conocer un poquito de su historia clínica, ¿no? Por eso siempre cuando uno visita a un paciente en casa, sobre todo si estamos pensando de atenderlo en casa, hay que mirar un poquito la historia de la parte médica. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quiénes hacen más trombosis en casa? Pacientes con cáncer de páncreas. El paciente con cáncer de páncreas tiene un alto riesgo de trombosis y puede hacer a nivel pulmonar, a nivel cerebral. ¿Qué otro caso de enfermedad oncológica puede hacer trombosis masiva? Paciente con cáncer de estómago. Paciente con tumor cerebral, como el glioblastoma. Y en general, todos los pacientes que tienen cáncer con alta carga tumoral.
¿Qué quiere decir? Que ellos fueron diagnosticados con mucha enfermedad. O sea, un pacientito, por ejemplo, que se le diagnosticó de un cáncer de laringe, pero tenía metástasis en el pulmón, tenía metástasis en el hígado, tenía metástasis en el hueso. Esos pacientitos tienen más riesgo de hacer trombosis. ¿Y qué otro factor se agrega para que hagan más trombosis? La postración. Estar echados también les conlleva un mayor riesgo. Eso ya lo saben, ¿no? Pero es interesante saber cómo ciertos tipos de tumores nos pueden predisponer a más trombosis, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer entonces esa evaluación, ajuste del tratamiento farmacológico, esto es lo que le hablaba, ¿no? Retiro de ciertos fármacos y porque puede haber pérdida de la vía oral, que ya les comentaba, y acá los ciertos fármacos que hay que retirar pues son de repente antihipertensivos. Hace poco una paciente teníamos que quitarle los hipoglucemiantes, sus medicamentos para la diabetes. ¿Por qué? Porque en un paciente en agonía no le vamos a estar haciendo el glucotés. Eso también es otro mensaje. Cuando ya se entra la fase de agonía en los últimos días, no recomendar que se haga la glucotés, porque la glucosa o puede salir en 30 o puede salir en 300, ¿no? Pero muchas veces, yo de lo que observo cuando les han hecho de todas maneras, la glucosa se mantiene, ¿no? En 150, 200. Pero ya los fármacos, por ejemplo, con ingesta vía oral o la insulina, su metabolismo ya no funciona, ya no se transportan igual, porque recuerden que muchos fármacos para que actúen necesitan ¿qué cosa? Un acompañante de viaje en la sangre. ¿Cuál es ese acompañante? Oxígeno, ¿qué más? La albúmina. Entonces, ¿cómo está la albúmina de los pacientitos con enfermedades oncológicas avanzadas? Bien bajo. Entonces, van a tener un mal transporte muchas veces de fármacos. Entonces, la biodisponibilidad de sus medicamentos no va a ser buena. ¿Okay? Hace poco, una paciente la vi en domicilio y tenía enfermedad de Alzheimer con antecedente de episodios psicóticos y tomaba estos fármacos, el ribotril, tomaba un inhibidor de la recaptación de serotonina, etc. Entonces, la señora le mantenían todavía sus fármacos, ¿no? Yo le dije, bueno, ya estaba la paciente deteriorada en cama, casi ya no hablaba. Le dije, tal vez no es recomendable seguir dándole sus pastillas, pero a veces también hay que tener en cuenta mucho la opinión de su médico. Hay un médico que a veces la acompañó todos estos años, entonces suele ser un poquito chocante cuando tú le dices, quítale la medicación, ¿no? Entonces yo a veces le digo, mire, sería bueno que yo me comunique con su médico, el psiquiatra que le veía, el neurólogo, y le voy a comentar cómo está su paciente, ¿no? Y de repente podemos quitarle una por una las pastillas. Entonces, así, haciendo una especie de convenio, explicándole bonito, sí, la familia entiende, el cuidador va entendiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya no le estamos dando ningún beneficio con esos tratamientos. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, fármacos antialérgicos, fármacos para una enfermedad reumatológica, por ejemplo, ¿no? El típico fármaco que a veces le dan a las pacientes o a los pacientes con antecedentes de infecciones urinarias de larga data, ¿cómo se llama este? La macrodantina, por ejemplo, ¿no? No, ella toma macrodantina porque eso le previene la infección de hace años. No sé, ya orina macrodantina la señora porque ya mucho tiempo, entonces ya en una paciente entrando a esa fase de agonía no tiene ningún sentido seguir dándole macrodantina y probablemente también, lo digo para los pacientes que todavía tal vez en esos últimos días tengan la vía oral, ¿no? Mantengan la vía oral, muchos de repente ya la vayan a perder. Y prevención y tratamiento de los síntomas es otro pilar importante en esta fase de agonía que tiene que ver con los cuidados de la piel, cuidados de la boca, el dolor, la agitación, etc. Y esta parte, este pilar es muy bonito, porque una de las cosas que los familiares y el cuidador principal adolecen mucho es cuando su familiar deja de ser funcional, cuando deja de moverse, cuando ya no les habla. Entonces se produce una pérdida de algo, ¿no? Sienten que lo van perdiendo. Y el impacto emocional puede ser menor o puede ser más llevadero cuando uno les da la oportunidad de que ellos participen en esto. Cuidados de la boca, cuidados de la piel, ¿no? Es un acercamiento, otra forma de acercarse a su ser humano querido, ¿no? Bueno, en el control de síntomas, el dolor es uno de los parámetros importantes. No se deben retirar opioides en la agonía o pensar que porque el paciente ya no está sintiendo
o que ya está más dormido, no va a sentir ya dolor. Totalmente falso. El paciente puede manifestar dolor a través de otro tipo de signos, como la agitación, los signos faciales, etcétera. Entonces, incluso podrían incrementarse las dosis según la valoración del equipo cuidador. Hay que valorar, como le decía, la expresión facial y otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, de repente el paciente se comienza a poner taquicárdico cuando uno le toca alguna parte del cuerpo o comienza a sudar, a transpirar. Entonces pueden ser signos indirectos de que le está doliendo al paciente, ¿no? Y no necesariamente lo va a decir. La rotación de opioides, según requiere el caso, pero en la fase agónica, teóricamente ya deberíamos haber llegado a un manejo de una vía adecuada. O sea, no tendríamos por qué ya rotar a otra vía, ¿no? Entonces, tal vez esto es lo que menos tendríamos que hacer en una fase de agonía. Los síntomas en los últimos días de la vida incluyen la somnolencia y la confusión, la respiración ruidosa del paciente y los estertores. Los estertores son los ruidos que el médico ausculta, ¿no? En que incluso a veces pueden ser audibles sin el estetoscopio, producto de la acumulación de secreciones respiratorias. La acumulación de secreciones respiratorias es un signo bastante frecuente ya en el proceso de agonía de muchos pacientes. En estas situaciones, por ejemplo, no está indicado, ahora lo vamos a revisar para no saltearme, inquietud y agitación en un 43%, el dolor que ya les mencionaba, y la disnea de los pacientes, ¿no? Hasta en un 25%. Pero si se dan cuenta, a la cabeza va la somnolencia, la confusión, ¿no? Ya el habla confusa, los mensajes ya ininteligibles, la desconexión de las ideas muchas veces ya del paciente, ¿no? Ahora, la agitación, algunos mensajitos nomás respecto al delirio o agitación psicomotriz. Los pacientes pues pueden agitarse en esta fase, siempre hay que prevenirlo, hay que tener medicamentos para poder tratar este síntoma, pero también debemos descartar cuando un paciente se agita que esté con dolor, por lo que ya les había mencionado, que tenga globo vesical o impactación rectal, ¿no? Seguramente esto también ya lo manejan mucho, e incluso se menciona, si bien en la fase de la agonía no está indicado poner enemas, por ejemplo, no, la bibliografía no lo recomienda, pero por ejemplo, si uno detecta globo vesical en un paciente agónico, sí podría sondarle, porque tal vez el globo vesical sea lo suficientemente importante para el cuerpo del paciente y le confiera una situación de agitación. Entonces, eso también ya implica que el médico o el personal cuidador le examine, ¿no? No por decir, ya el paciente está en agonía, ya no lo examino, ¿no? Hay que examinar, ¿no? Hay que siempre bajar la sábana por debajo del ombligo, ¿no? Porque a veces uno encuentra sorpresas. Puede encontrar un abdomen muy distendido, un globo vesical, por ejemplo, porque recuerden que es un paciente que tal vez ya está usando opioides, puede haber retención de la orina, puede haber alguna herida que se ha formado, ¿no? O puede estar de repente esa zona muy edematosa, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy frecuente en las pacientes con cáncer de cuello uterino cuando están en fase agónica. ¿Su principal problema cuál es? A ver, cuando ustedes ven una paciente con cáncer de cuello uterino en fase avanzada y de agonía, ¿qué es lo que uno encuentra debajo de la sábana de la cintura para abajo? El abdomen hinchado. Yo siempre tengo esa visión de la pacientita con cáncer de cuello uterino ya avanzada, ¿no? Flaquita hasta la cintura, y de la cintura para abajo parece que tuviera un traje, ¿no? Un traje diferente de eso de los astronautas, todo hinchadito, ¿no? Las piernas hasta los pies. Entonces también hay que revisar eso, ¿no? Y la impactación rectal, que bueno, se puede aliviar. Y tendría que considerarse ya la sedación si esto produce un distrés refractario, es decir, si no se llega a controlar. Pero esa es otra de las cosas que vamos a revisar en la agonía, ¿no? En la agonía pueden presentarse síntomas refractarios, que es un síntoma refractario, un síntoma que no se ve a pesar de que uno está usando todos los medicamentos indicados para esa situación, dentro de lo que corresponde a una paciente o a un paciente en cuidado paliativo. La disnea, ¿no? Es un síntoma también bastante frecuente. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál es el fármaco ideal para calmar la disnea? Es la morfina, ¿no? Y la morfina la necesitamos
usar en menos dosis. Generalmente esto es una cuestión teórica, hablan de que es un 25% de la dosis que usamos para calmar las crisis de dolor de ese paciente, pero en general uno podría comenzar con dosis como de 2.5 miligramos vía subcutánea, ¿no? Si el paciente está usando ya la vía subcutánea, porque probablemente ya en agonía el paciente no esté para tomar las pastillas de morfina. Y el midazolam también se ha visto que tiene un rol para el control de la dificultad respiratoria, ¿no? Hay que evitar el oxígeno por mascarillas, poner mascarillas Venturi con reservorio, ¿no? En la fase de agonía no está indicado. Y ahí hay que ser esto más tiene que ver con una situación de habilidad del equipo cuidador para explicarle. Esto pasa más por un tema de explicar a la familia, mire señora, o mire señor, no porque yo le ponga oxígeno FiO2 al 50%, su familiar va a mejorar o va a tener menos disnea, porque no es un problema de que el oxígeno no llegue hasta el pulmón, ¿no? Es un problema ya de intercambio gaseoso. Entonces eso también es importante hacerle comprender a la familia, pero sí podemos usar gafas nasales en pacientes que previamente han estado con oxígeno o de repente que comienzan a tener dificultad respiratoria por algún problema metabólico que están teniendo, podemos aliviarle. Y también a veces es un tema visual para la familia. Yo sí digamos que lo considero que es permisible porque el paciente puede aliviarse un poquito, pero también la familia nota, ¿no? Ah, mira, le están poniendo ese oxígeno. Pero uno sabe que después, en los siguientes días, ese oxígeno incluso puede ser retirado, ¿no? Paulatinamente. Nunca en la fase agónica es bueno hacer medidas bruscas de quitar o sacar algo, ¿no? Tiene que ser siempre poco a poco, porque a veces a la familia eso le impacta, ¿no? Y también decirle que las gafas nasales pues le pueden producir sequía de las mucosas, hay que hidratarle las mucosas, ¿no? Porque el oxígeno, por eso hay que evitar el oxígeno a altas dosis. Ahora, otra de las cosas que hay que evitar, por ejemplo, es las nebulizaciones, ¿no? Eso también, claro, en una situación diferente de no agonía, un paciente pues, que está con un problema de otro tipo, neumonía, etcétera, o una bronquitis aguda, ¿qué te dice el médico? Nebulízalo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Cuando uno nebuliza, ¿qué tipo de aire entra al aparato respiratorio? ¿Aire húmedo o aire seco? Húmedo, ¿no? A veces es curioso porque dicen, no, yo me enfermo en Lima mucho porque es muy húmeda, pero si se dan cuenta, cuando uno nebuliza a un paciente le pone aire húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es un paciente que está ya con una enfermedad neoplásica avanzada y en agonía, va a tener demasiada humedad dentro, o sea, sus glándulas bronquiales están produciendo demasiadas secreciones. Entonces, si uno nebuliza, podría exacerbar esa secreción. Y recordemos que es diferente un paciente que está en un estado funcional mejor, que tiene la capacidad de expectorar. Entonces, y eso también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un paciente en cuidado paliativo, uno tiene que a veces comenzar a definir, ok, este paciente, ¿le voy a dar buscapina y osina para su problema de secreciones o le voy a dar N-acetilcisteína? ¿No? Porque si yo le doy N-acetilcisteína, ¿el paciente qué va a hacer? Las flemas se le van a fluidificar, pero en algún momento va a tener la necesidad de echarlo. Entonces, si ya el paciente está en fase agónica, ya va a perder esa capacidad de expectorar. Entonces, probablemente podamos tener el riesgo de que se llene secreción. Entonces, hay que evitar cosas o maniobras que hagan que el paciente se llene secreciones. Por eso que en la agonía el panorama cambia y el paciente, en vez de darle N-acetilcisteína o nebulizarlo, tenemos que darle iosina, buscapina, un anticolinérgico, secarle las secreciones, ayudarle a secar sus secreciones, ¿no? Y hay que explicarle también a la familia, porque hay que decirle, mire, ¿sabe qué? Sus ruidos de su familiar van a bajar, pero cuídele más la boca porque va a estar más seca. No se preocupe, sus ojitos van a estar un poquito más secos, hay que hidratarla, ayudarle. Entonces hay que explicar también el efecto adverso que se va a tener. Probablemente también se pueda estreñir un poco más. Entonces, bien importante está el tema de la dificultad respiratoria en la agonía. Ahora, existe dentro de la disnea del paciente en agonía una fase final que es el apnea de la agonía, ¿no? No sé, ya ustedes, muchos habrán presenciado el apnea de la agonía, cuando el paciente hace las inspiraciones profundas, ¿no? Y con episodios de apnea de algunos segundos. Esto sí se puede ver incluso en los últimos días y horas
del proceso de fallecimiento de un paciente. Y algo que estaba leyendo, porque siempre es bueno actualizarse cuando uno va a venir a dar una charla, es que algunos paliativistas y algunos neuroinvestigadores consideran que también ese proceso de la respiración boqueante debería ser tratado, ¿no? Y que eso es algo un poco, porque yo me acuerdo que cuando ya un paciente está con esa respiración, su nivel de conciencia ya es bastante bajo, entonces algunos van a que en esa fase ya no hay percepción de dolor, pero otro grupo de investigadores están, parece, diciendo que sí podría haber cierta percepción de sufrimiento al paciente y están planteando usar bloqueadores neuromusculares para ese tipo de situación. Pero esto es algo todavía que está en algo experimental, ¿no? O sea, por ahora nosotros no tenemos una indicación de intervenir para esa respiración del paciente, ¿no? Simplemente hay que tratar de dejarle su medicación habitual y si tuviera una exacerbación de su patrón respiratorio de otro tipo, ahí sí intervenir con la medicación. Los estertores, esto ya les estaba comentando, ¿no? También es importante auscultar antes que el estertor llegue, hay que ir a auscultar con el estetoscopio. Hay que promover cuando el paciente pueda o ayudarse con el cuidador al decúbito lateral y el cuello levemente flexionado también para favorecer la movilización de las secreciones respiratorias. Y esto, por ejemplo, ya es la indicación cuando tenemos abundantes estertores. Ya el paciente inspira y expira y es un sonido constante de secreciones. La iosina 20 miligramos cada 6 horas o la escopolamina 1 miligramo cada 6 horas. Bueno, en nuestro medio manejamos más la iosina. Y una vez indicado el tratamiento, ya no debemos retirarlo, ¿no? O sea, si por ejemplo un paciente tiene demasiadas secreciones respiratorias y uno ya le pone la iosina cada 6 horas o cada 8, ya no hay que, no, ahora sí ya le bajaron, ya le voy a quitar. No, porque probablemente esto sea un proceso que ya no va a tener ya no va a revertir. La hemorragia, esto es lo que les comentaba, ¿no? Cuando tenemos pacientes oncológicos con tumores potencialmente sangrantes y hemos decidido manejarlo en domicilio, es una de las situaciones tal vez en donde uno sí podría plantearse dejarle una vía intravenosa en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para si hay alto riesgo, dejar también medicación precargada. Esto sí es muy importante. Probablemente el equipo cuidador no esté constante en el domicilio, pero sí tiene que tener la previsión de dejar medicación precargada y lo que se recomienda es midazolam 15 miligramos intravenoso o subcutáneo para ponerlo rápidamente en bolo, ¿no? Si el paciente tiene riesgo de hematemesis o de hemoptisis masiva. Yo lo he visto como residente de oncología, lo he visto como oncólogo y bueno, me tocó vivir eso cuando era residente, incluso recién de R1. Ver fallecer un paciente en tus brazos sangrando es muy, muy impactante. A mí sí me impactó bastante, ¿no? Inmediatamente se le puso, la enfermera rápido vino y le puso midazolam 60 miligramos, creo que esa vez me pareció una dosis bastante alta. Y una de las cosas que, por ejemplo, tenían preparado en la emergencia del hospital de Castilla y León era unas frazadas, unas mantas verdes, azules, ¿no? Para mitigar la visión de la sangre, porque también a veces el familiar puede estar cerca y es muy impactante ver este tipo de episodios. Así que por eso, si el paciente tiene esa situación, hay que preparar o decirle a la familia, previamente explicarle y preparar toallas o ropas de color oscuro, ¿no? Para prevenir esa situación. Como les dije, esta puede ser una situación que si el familiar no está o el cuidador no está en la capacidad de asumirlo y hay signos de que pueda producirse el evento del sangrado, ingresar al paciente a un centro por unos días, ¿no? Tal vez es una de las pocas situaciones que sí puede ser difícil de manejar, sobre todo en un estado de agonía. Recordemos que son los tumores digestivos, puede ser un tumor de pulmón, un cáncer de pulmón que invada el esófago, sobre todo cuando rompe la pared del bronquio también es una... Y otro tumor que sangra mucho y que es muchas veces la causa del fallecimiento del paciente. ¿Qué tipo de cáncer? A ver, hay un tipo también de neoplasia que produce el fallecimiento del paciente por sangrado. El cáncer de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque son lesiones que a veces van a tocar estructuras vasculares muy cercanas, ¿no? Y esto implica por eso una preparación a la familia.
Hay medidas no farmacológicas generales que tienen que ver ya en el proceso agónico las medidas físicas, como son los cambios posturales con suavidad. Eso también es importante porque un paciente que está en fase de agonía, por ejemplo, hay que cambiar también la recomendación al cuidador, ¿no? A veces el paciente dice, no, si a mi familiar lo movilizo cada 4 horas, cada 2 horas lo estamos moviendo para aquí, para allá. Ya no, o sea, en la agonía no tenemos que estar moviendo a un paciente porque ya no estamos en la situación previa, ¿no? En la que estaba más activo, en la que tal vez estaba despierto, se movía. Ya no. La utilización de almohadas, ¿no? Para buscar posturas que produzcan menos dolor. También ver cuál es la posición natural del enfermo al descansar, ¿no? Todas las personas tienen una cierta posición natural para dormir y hay que ver cuál es la posición que el paciente busca. Los cuidados de la piel, masajes que también está permitido en esta fase y los cuidados de la boca también. En los cuidados de la piel es importante, bueno, el cuidado de las úlceras, evitar que haya dolor, sobre todo identificar si hay alguna zona de dolor, si hay sangrado, pero más no curarlas. O sea, no hay que buscar en esta fase decir, sí, vamos a comprarle. Yo me acuerdo que había una paciente que en domicilio le echaba la sulfadiacina de plata, luego echaba la rifocima, luego le echaba el metronidazol, y al final se hacía un menjunje. Y luego se le ponía parche, etcétera. No, o sea, ya no es la curación, pero sí podría a veces usarse anestesia local si identificamos que es en esa zona donde tiene más dolor. Y ahí puede haber heridas que tengan muy mal olor. ¿Por qué? Porque sobre todo en tumores de partes blandas, los sarcomas, osteosarcomas, que alguna vez también he tenido la necesidad de curar, expiden un olor muy fuerte. ¿Por qué? Porque hacen necrosis. Muchas veces, a veces los tumores de por sí huelen fuerte por la destrucción del tejido rápida que se produce. Es una destrucción tumoral muy rápida y tiene un olor. Yo bueno, ya me acostumbré, ya lo reconozco ese olor, ¿no? Pero sí es cierto que sobre el mismo tumor podría haber una infección. Entonces, si hay esa necesidad, hasta el metronidazol de forma tópica puede ser una opción. Y si hay sangrado, porque es cierto también a veces los tumores pueden excavar y producir sangrados locales, la adrenalina tópica podría ayudar, ¿no? En unas situaciones. Esto yo, por ejemplo, también he visto, recuerdo en algunos pacientes que tenían colostomías, y a veces con el pasar del tiempo, en la boca del colostoma se atrofia, ¿no? Entonces también ahí comienza a sangrar, puede sangrar del ostoma. Eso sí, sí lo he visto, ¿no? Porque el paciente nutricionalmente se va deteriorando y puede tener ese tipo de episodios. El cuidado de la boca y de los labios, bueno, la hidratación puede ser frecuente con agua infusiones. Se recomienda evitar la clorhexidina, que es un irritante y no ayuda a la cicatrización. La limpieza de la boca se puede hacer con torundas humedecidas, ¿no? Algunas veces se recomienda usar bicarbonato de sodio. Y si hay mucho sarro, una opción también es usar un poquito de agua oxigenada, pero diluida, no muy concentrada. Hay que también tener la delicadeza o el cuidado de retirar dentaduras mal ajustadas, que pueden ser también foco de aparición de secreciones, de candidiasis y también de que el paciente esté a disgusto. Y recordar también que la hidratación subcutánea venosa no va a mejorar la serostomía del paciente, o sea, la sequedad de la boca. No es que, porque tiene la boca seca, lo voy a hidratar más. Las medidas físicas ya las había hablado, las medidas ambientales, ¿no? La habitación de preferencia que sea individual, evitar, con respecto a esto, por ejemplo, yo recuerdo a un paciente que fui a visitar, entraba a la sala y la cama estaba en la sala. O sea, el paciente estaba en la sala y al lado estaba el comedor y todos estaban comiendo. Y ya estaba la cocina ahí. O sea, poca tranquilidad para el paciente, ¿no? Y de hecho que el ruido era muy fuerte por la ventana, no era un ambiente adecuado, ¿no? Entonces, una habitación individual es lo mejor, hay que evitar el excesivo peso de la ropa, el lugar tiene que estar en una temperatura adecuada, una adecuada organización de las visitas y, lógicamente, un clima de respeto, ¿no? Porque tampoco llenar la habitación, pero sí el paciente puede tener acceso a los familiares y amigos que quieran despedirse de él. Con respecto a la alimentación, en la agonía no está indicada la nutrición enteral ni parenteral. O sea, no hay que evitar las recomendaciones de otros profesionales que a veces no están acostumbrados al manejo paliativo y decir, sí, ponle su sonda para que por ahí le pases, etcétera, los Molide, etcétera, ¿no? Ponle
una nutrición parenteral. Alguna vez hemos visto un paciente que ha llegado de una clínica con nutrición parenteral puesta todavía, ¿no? Y bueno, hay que también ahí es un proceso de explicarle a la familia, decirle, mire, ¿sabe qué? Esta medida no le está ayudando, al contrario, lo va a sobrecargar a su familiar. La nutrición, por ejemplo, parenteral, podría producir también una estimulación de acumulación de secreciones de los estertores, además de una sobrecarga hídrica, incluso una insuficiencia cardíaca. Ahora, hay pacientes, sin embargo, que en una sedación progresiva sí podrían probar alimentos si lo desean, ¿no? A veces hay pacientes que tienen episodios de lucidez y desean probar algo con los labios, degustar algo, sentir el sabor, sí a veces se puede permitir. Y lo otro que también comentaba es evitar la hidratación excesiva. La atención a la familia es muy importante en el proceso de agonía. Tiene que ver con el rol del cuidador. Un cuidador se agota también y va a sentir el cambio de esos días cuando ya vea que su paciente cada vez se comunica menos, que ya ha perdido tal vez la oportunidad de alimentarlo, de bañarlo, ¿no? Son cosas que para el cuidador eran muy importantes y que en la agonía ya no van a estar. Es ahí lo que yo les hablaba de que es muy importante ahora el rol de otros cuidados que el cuidador pueda realizar en el paciente, como les decía, el cuidado de la piel, el cuidado de la boca, el contacto, ¿no?, con el paciente. Sabemos que el paciente lo puede oír y ya después incluso les hablarán del proceso del duelo también, que tienen que cuidarse mucho en esta fase. Esta foto es muy bonita. Y hay consideraciones que hay que tener en cuenta, que en la fase de agonía hay que aumentar la disponibilidad del equipo, ¿no? Es decir, si el médico, el cuidador, perdón, el equipo de cuidados antes estaba pues disponible varias veces al día, ahora tiene que estarlo mucho más, ¿no? Y esto implica estar pendiente al teléfono, siempre tratar de atender las llamadas del familiar, que por cosas a veces tan pequeñas para ellos les resulta muy importante. Favorecer la expresión de los sentimientos en esta fase también. Proporcionar nueva información, que es lo que le decía, que los cambios pueden darse rápidamente, en pocas horas. Revisar y compartir los objetivos. Por ejemplo, el objetivo de decir, mira, ahora ok, ahora ya no le vamos a dar esto, ahora más bien vamos a hacer secarle las secreciones, ahora ya no le digas que coma a tal hora, ¿no? Sino hay que simplemente hidratarle bien su boquita, etc. Y prevenir las crisis. Lógicamente, siempre deben estar escritas las pautas para prevenir las crisis en los pacientes. También hay que promover la participación en la atención, como ya les hablaba, tener en cuenta a los niños y ancianos también, que pueden darse cuenta de que su familiar está entrando a un proceso agónico, ¿no? Explicarles con ciertas palabras. Muchas veces en esta fase el médico, en mi caso yo paso un tiempo con el paciente en la cama, pero puedo pasar una hora incluso hablando con la familia en las salas, porque ellos necesitan comprender las cosas que están sucediendo, ¿no? Considerar aspectos prácticos también y tener en cuenta los pacientes espirituales, por ejemplo, que el paciente decide en sus últimos días, ¿no?, a través de buscar aquello sagrado como experiencia de vida, ¿no?, un camino consciente que lo va a llevar a la conexión con él mismo, con los demás, con la naturaleza, ¿no? Esa parte espiritual también, cuando el paciente todavía está despierto, hay que dejarla que él exprese, acompañarle en eso, en sus deseos espirituales según su credo, ¿no? Nunca hay que descuidar eso, incluso si el cuidador también lo necesita. Hay que ser muy abiertos y asequibles a las expresiones de la familia y del paciente, ¿no? Bueno, este es siempre me gusta poner esta foto, es una de las casas antiguas de la ciudad de Salamanca, donde yo me formé. Es la Casa Liz, es una casa de arte deco y es muy bonita con vista al río Tormes. Les recomiendo visiten Salamanca cuando puedan. Ahora, finalmente, ya para terminar la parte de la sedación paliativa, ¿no? En general, cuando se habla de sedación, se habla de una maniobra para prevenir un distrés que puede ser producido por un proceso diagnóstico, terapéutico o por alguna enfermedad. Pero cuando ya hablamos de sedación paliativa, ya hablamos de administración deliberada de fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con una enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar uno o más síntomas refractarios, ya sea con el consentimiento explícito, implícito o delegado, ¿no? Porque puede darse las diferentes situaciones. Y es importante considerar
que al síntoma refractario es aquel síntoma que ya no tiene un manejo efectivo con las terapias ya utilizadas. O sea, ya uno inicialmente le pautó una medicación, le pautó más rescate, le subió las dosis, sin embargo el síntoma no va a parar. ¿Por qué? Porque tienen que recordar también ustedes que cuando están atendiendo a un paciente de cuidados paliativos, que bueno, en mi caso yo hablo de los pacientes oncológicos, su cáncer no está parando. El cáncer del paciente sigue creciendo, sigue a todo dar. Si ustedes le toman una muestra a un paciente, van a detectar células tumorales con algunas pruebas. Entonces, yo siempre veo que los pacientes tienen más o menos lo voy a hacer aquí, más o menos tienen una curva así. Cuando uno les da tratamiento, luego la enfermedad recae y ya comienza a hacer esto. Y ya a veces cuando está en cuidado paliativo hay esto, pero va a haber un punto en que la curva va a ser así. La enfermedad va a dispararse, ¿no? Y es por eso que el paciente ya no va a responder muchas veces a los medicamentos que uno usa. Y estos son los síntomas refractarios que pueden llevar a una situación de sedación, como el delirio, la agitación constante del paciente, ¿no? El descontrol del sistema nervioso, la dificultad respiratoria, la disnea, el dolor, las crisis de angustia. Puede haber también un sufrimiento psicológico en un paciente que esté despierto y consciente con un síntoma debido a una enfermedad oncológica avanzada. Y en general el deterioro que pueda tener el paciente. Para la cabeza, el delirio. Este es Tomás Cite, que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando vino acá al Perú a un congreso de paliativos. Y una frase que, por ejemplo, me acuerdo que lo leí de él es: antes de sufrir una muerte insoportable, prefiero la eutanasia. Muchos dicen esto, o alguien lo puede decir porque no sabe que existen muchas formas de paliar el dolor. Y eso también hay que comprender, qué es la sedación paliativa y qué no es la sedación paliativa. ¿Qué no es sedación paliativa? Es una respuesta frente al distrés de la familia. Muchas veces uno va a llegar al lecho o al hogar de un paciente y la familia está como colocada: duérmalo, duérmalo, está sufriendo mucho, duérmalo, ¿no? Entonces, si uno es un médico que no se toma el tiempo de analizar las cosas, la historia, los síntomas, los tratamientos que recibió, podría ceder ante esa petición errada de una familia. Y como los médicos nos han enseñado a ser como efectivos, es decir, lo curo o no lo curo, lo duermo o no lo duermo, los médicos son así, lo reconozco, la formación en Perú a veces es así. Y podemos ser inducidos a una situación de este tipo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque poner un medicamento es fácil, no es tan difícil. Tú lo indicas, lo pones las dosis que necesita y la enfermera, alguien o tú mismo lo vas a administrar. Pero las implicancias que eso puede tener hay que tener mucho cuidado. Entonces, no necesariamente porque la familia está en una situación de angustia o distrés, uno tiene que asumir que eso ya es una indicación de sedación. La práctica eutanásica no es sedación paliativa. La sedación transitoria es algo pues que a veces se usa para un procedimiento determinado. Ahora, esto es diferente a las sedaciones progresivas que sí se pueden dar en cuidados paliativos, ¿no? Es decir, voy a ir poniéndole la medicación, pero voy a progresivamente ir subiendo hasta que yo vea que el síntoma de mi paciente ya se controló. Estas son las diferencias entre la sedación y la eutanasia. Por ejemplo, cuando uno habla de la intención en la sedación paliativa, nuestra intención es aliviar sufrimiento, nada más, mediante alivio del síntoma. Y la eutanasia es aliviar el sufrimiento mediante la muerte del paciente. El proceso es excepcionalmente un consentimiento implícito o delegado también, porque a veces los pacientes pueden tener su testamento vital o sus voluntades anticipadas. Pero en la eutanasia no, en la eutanasia claramente hay un consentimiento explícito, hay reiterado, está por escrito, el paciente hasta lo puso en sus redes sociales: lo voy a hacer, lo voy a hacer. Las dosis son dosis mínimas eficaces, porque nosotros nunca comenzamos con dosis topes, mientras que la eutanasia usa dosis letales. No voy a cambiar a dosis pequeñas en la eutanasia. El resultado ya sabemos cuál es, y la reversibilidad en muchos de los casos en la sedación se podría revertir y en la eutanasia lógicamente no. Y la legalidad sí responde a la sedación, mientras que la eutanasia no. Ahora, yo les comparto una experiencia que tuve acá, cuando también comencé a ver pacientes, debido a que nosotros en el Perú estamos en un proceso de legalización del plan, la doctora Katia que lo estaba comentando, de la ley de los cuidados paliativos. Eso es muy importante porque he tenido algunos pacientes que me han hecho la observación de cómo está regulada el uso de midazolam en los pacientes geriátricos, por ejemplo, ¿no? Es cierto, hasta que no tengamos
una guía clínica nacional, un plan nacional, tiene que estar escrito, porque si no, puede haber ese tipo de suspicacias en la parte legal, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nuestro país tenga bien regulado todo eso. O sea, el proceso de sedación, en el proceso de sedación se usará tal medicamento, se comenzarán con estas dosis, así cuando el médico vaya a un domicilio, no tenga algún problema, porque sí, efectivamente todavía veo que es un vacío, ¿no?, para manejar. Finalmente, hay requerimientos éticos también para que una sedación sea considerada una auténtica sedación e implica la existencia de un síntoma refractario, y el síntoma refractario tiene que también tener el consenso del equipo, porque por ejemplo yo puedo llegar un día y decir, no, sí, esa agitación que tiene la señora es definitivamente un síntoma para sedar. Y resulta que la enfermera el día siguiente se dio cuenta que había una impactación fecal, por ejemplo, que no se había resuelto. Entonces, ahí la cosa cambia. Por eso es que yo les hablaba al inicio que el equipo que hace el cuidado debe reunirse y conversar. Mira, tenemos este paciente. ¿Qué creen? ¿Ya creen que es un síntoma refractario? ¿Hemos llegado a las dosis tope para controlar su molestia? ¿Ya hemos agotado? ¿Ya creen que ya lleva muchos rescates? Entonces, ahí ya comienza a conceptualizarse mejor este tema, ¿no? Cumplir el objetivo de disminuir el sufrimiento y no disminuir el nivel de conciencia más allá de lo necesario. Esto también muchas veces tiene que ser explicado a la familia. Cuando un paciente está despierto todavía, yo sí le pregunto, ¿no? Y veo que no puedo controlar sus síntomas, yo le digo, mire, don Manuel, entiendo que usted está agobiado, entiendo que esto no lo estamos controlando bien. ¿Desearía usted estar más aliviado, aunque eso implique estar un poco más dormido? La forma de también ir comunicándose. El paciente a veces te va a decir, sí, doctor, ya es bastante difícil esto, insoportable. Entonces ya uno va hablando, o sea, hay pacientes que no tienen la oportunidad de hablarlo, de verbalizarlo, y el paciente te va a dar su consentimiento. Disminución proporcionada de nivel de conciencia, hay escalas para eso, como la escala de Ramsay, y la existencia de consentimiento, que puede ser, hay que procurar obtenerlo, no necesariamente es un formato, pero sí todo paciente que es visto en domicilio tiene una ficha, tiene una historia, entonces ahí el médico también tiene que anotar, ¿no? Se conversa con la familia, se explica que el síntoma es refractario, ¿no? O de repente también puede revisarse, en la historia está un momento en que el paciente lo ha dicho, ¿no? Si es necesario que a mí se me cede, que no se me hagan maniobras de resucitación, etcétera. Bueno, esta es la escala de Ramsay, la podemos encontrar en todas las bibliografías, más o menos cómo podemos tener una evaluación de qué tan sedado está un paciente. Y las recomendaciones, nuevamente, para tener el consentimiento implican, como les decía, revisar la historia clínica. A veces hay un testamento vital previo. Siempre es bueno conversar con la presencia de alguien del equipo, cuando va al cuidador, si va acompañado a la enfermera, también que escuche la conversación con el familiar o el cuidador principal. Revisar es muy importante, cómo se ha llegado a la situación actual, ¿no? Que no sean sorpresas de decir, sí, ahora ya estamos así, sino ir explicando, es un proceso. Explicar y recordar la posibilidad de disminuir el nivel de conciencia del paciente y explicar los efectos esperados también a la familia, ¿no? Usar un tono de duda razonable y respetar la decisión y posibilidad de siempre revisar el resultado. Y ahí también es importante decirle a la familia, si uno sabe que ya va a comenzar un proceso de sedación, también decirle, el paciente ya lo visitaron todos aquellos que tenían que visitarlo, sus principales amistades, algún familiar de repente que quería verlo, porque no sabemos si en el proceso de ir subiendo las dosis tal vez no podamos regresar nuevamente atrás y el paciente quede ya con un nivel de conciencia bastante disminuido. No se acostumbra a firmar documentos, como le digo, ¿no? Pero sí el médico en la historia puede escribir. Bueno, ya estas son cuestiones muy importantes de comentar a la familia sobre que ya se está entrando a la situación de los últimos días y que se está ya previendo la muerte cercana del paciente. Prudencia de la información sobre muerte inminente a un paciente con alto distrés. Y estas son algunas reglas que siempre creo que se usan en general para un paciente que está en cuidados paliativos cuando se deja medicación, ¿no? La simplificación, la supervisión de las dosis, los ajustes, los rescates, las dosis de rescate, calcularlas bien, etc. Estos son los fármacos empleados en la sedación. Tenemos a la cabeza el midazolam,
tenemos la levomepromacina, que es el Sinogan, nombre comercial, el Propofol y el fenobarbital. De estos, el que más se usa es el midazolam, y es el que en domicilio también nos da facilidad de uso. Pero, por ejemplo, la levomepromacina, luego les voy a mencionar una situación en la que se usó. Midazolam es una benzodiazepina de acción rápida. Esto ya lo vamos a encontrar en todas las guías de cuidados paliativos, hasta qué dosis uno puede llegar. Y la indicación, cuando hay disnea refractaria, hemorragia masiva, delirio refractario, ¿no? En hemorragia masiva también, como ya les mencionaba, las dosis van comenzando desde 15 miligramos, intravenoso o subcutáneo. Y una indicación que podemos usarlo de forma subcutánea, endovenosa, siempre podemos comenzar con bolos de inducción, tanto por las dos vías, y cuando ya el fármaco es francamente refractario y hemos estado usando previas dosis, ya se puede iniciar una perfusión intravenosa a 60 miligramos cada 24 horas, y recordemos que las equivalencias son similares para la parte intravenosa y subcutánea. Pero cuando tenemos un paciente mayor de 80 años, caquéctico, y que nunca ha tomado previamente benzodiazepinas, la dosis debemos reducirla al 50%. La levomepromacina también es otro fármaco indicado para la sedación. Es indicada cuando hay delirio refractario al haloperidol, ¿no? Sabemos que el haloperidol también lo dejamos como pautas de rescate o por la noche para que el paciente esté menos agitado. Es útil cuando hay oclusión intestinal, ¿no? Porque no tiene este problema del tercer espacio, pero hay que recordar que puede haber, aquí sí es, miren, muy importante examinar al paciente, puede haber retención de orina, y no podemos usarlo si es que el paciente, por ejemplo, tuviera como enfermedad oncológica un colangiocarcinoma, un hepatocarcinoma ya con insuficiencia hepática grave, ¿no? Estas son las formas de darlo. Se comienza con 25 miligramos de inducción y luego ya se deja pauta horaria. También puede darse en bomba en difusión. Y lo interesante, yo por ejemplo, la única vez que lo he usado, el Sinogan, fue en un paciente con un tumor cerebral, ¿no? Un paciente joven con un glioblastoma multiforme, con afectación del tronco cerebral, que sus crisis de delirio no calmaban con el midazolam, por más dosis que se le ponía, y sí fue efectiva la sedación con la levomepromacina. El fenobarbital ya es usado menos, no es usado en el domicilio, ¿no? Es una también indicación de sedación. Hay que tener en cuenta si hay un paciente que tenga antecedente de convulsión, también dificultad para el acceso intravenoso, ¿no? Considerarlo, me han dicho, porque podemos usarlo por vía intramuscular de forma de inducción y de rescate, ¿no? En este caso indica que se debe disminuir también los opioides y no se debe mezclar. No es usado habitualmente, ya tendría que ser un paciente generalmente que esté ingresado, ¿no? En un centro hospitalario. De igual forma el propofol también nos es útil, incluso como sedación intermitente, ya por eso lo usamos en otro tipo de situaciones. Y también recomiendan reducir a mitad las dosis de los opioides, ¿no? Hay una dosis de inducción por vía intravenosa y también una dosis de infusión continua. Esto en general es un esquema que podríamos plantear cuando ya está el paciente en una situación de síntomas refractarios, y ya no hay otras opciones realistas para aliviar el síntoma sin comprometer el nivel de conciencia. Y ojo, no es que un paciente en agonía lo vamos a decir, llévelo a la clínica, llévelo para que le pongan un drenaje torácico, etcétera. Ya esas medidas están fuera de lugar, ¿no? Entonces, ahí, pues, si tiene la indicación de síntoma refractario, hay que instaurar el tratamiento. Si no, si ya no hay otras opciones terapéuticas, entonces quiere decir que sí estamos frente a un síntoma refractario y hay que inducir la sedación. Entonces, ya les había hablado que esto tiene que ser una decisión compartida del equipo cuidador, informar a la familia, obtener en cierta forma el consentimiento, ya sea del paciente o de la familia, registrar todo el proceso en la historia clínica y registrar los procesos, los aspectos también del procedimiento, ¿no? Cómo se fue instaurando. Esta sedación tiene que identificar el principal problema, que puede ser la falta de aire, el dolor, un sangrado, la crisis de ansiedad. Siempre la primera opción va a ser el midazolam, ya sea subcutáneo o intravenoso. Y como segunda opción, la levomepromacina, ¿no? Y en estos casos, el delirio, la bibliografía menciona que si es... Nosotros aquí vamos a usar en nuestro medio siempre el midazolam, pero cuando uno revisa la bibliografía va a encontrar que cuando son situaciones de intenso delirio, la levomepromacina lo ponen como primer lugar, ¿no? Tanto por la vía subcutánea como intravenosa,
Y como segunda opción lleva el midazolam. Todo esto, luego ya, si fallamos a estas medidas farmacológicas, tenemos como otras medidas, en tercer lugar, el propofol, como les mencionaba, el propofol intravenoso y el fenobarbital que se puede usar de forma intramuscular. Entonces, cuando ya uno inicia la sedación, hay que revisar periódicamente, lo dejamos todo en la historia clínica, al estímulo, cómo está el paciente, despierta tranquilo, angustiado, hay movimientos erráticos, cómo están las secreciones bronquiales, se han controlado esos movimientos erráticos y hay que evaluar tanto la reacción del paciente como el estado emocional de la familia. Y finalmente, esto sí es un continuo de vigilancia, ¿no? Hasta que el paciente ya se encuentre tranquilo y, bueno, se espere el momento en que el paciente vaya a fallecer. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, por no haberme extendido tanto. Si tienen más bien alguna pregunta o alguna experiencia o compartir. Sí, porque, como le decía, muchas veces el síntoma refractario quiere decir que se refiere a aquel síntoma en el cual usted ya usó todas las medidas disponibles y el paciente no mejoró, ¿no? Y ya llegó a las dosis más altas de todos los fármacos que podría haber usado usted para aliviar. Ya le dio corticoides a dosis altas, ya le puso su oxígeno, ya le puso la morfina, ya la repitió, etcétera, etcétera. Ya los días previos le dejó sus rescates y el síntoma se mantiene e incluso aumenta, ¿no? Y eso es producto de una enfermedad activa que sigue en aumento y que probablemente es la que esté causando esa descompensación, además de todos los problemas metabólicos que también el paciente puede tener, ¿no? Y esa es justamente la parte más difícil en la que el médico tiene que estar seguro de que ese síntoma ya no tiene una forma de alivio diferente al de sedación, y en el cual habría que ya comenzar a disminuir el nivel de conciencia para dejar al paciente ya más aliviado. Efectivamente, la idea es que en el futuro, en el Perú, los centros de primer nivel de atención sean capaces de tener equipos que puedan ir a los domicilios de los pacientes, porque es insostenible a veces que de un hospital salga siempre un equipo y vaya a todos los domicilios y vea a todos los pacientes, porque muchos lo van a necesitar. Y cuanto más conscientes seamos de que los pacientes necesitan cuidados paliativos en su casa, esto va a crecer más, la necesidad va a aumentar. Ya la familia va a decir, no, yo ya no quiero que esté hospitalizado ahí, pasando antibiótico que ya no tiene ningún sentido, no, mejor ya lo llevo a mi casa, entonces la necesidad va a surgir. Justamente es por eso que el Ministerio de Salud está comenzando a capacitar a las diferentes redes de salud para comenzar a formar estos equipos, porque estos equipos no se forman de la noche a la mañana, es un proceso. Y también mucho tiene que ver la experiencia, o sea, tú cuando vas viendo más pacientes, vas ganando esa experiencia necesaria para manejar esas situaciones. Y no solo es experiencia de conocimiento, sino es una experiencia también del habla. Cómo hablas, cómo es tu tono de voz en casa. No puedes hablar como hablas en la consulta. Pase, señora, a ver, ¿qué pasa? Siéntese, la receta. No, a tu tono de voz tiene que ser distinto. Tus gestos, todo. O sea, es complejo, no es solamente ir y poner un medicamento y decir, ya, aquí está. No, implica mucho tacto. Entonces eso se va a ir desarrollando y efectivamente la idea es que se lleguen a formar estos equipos y el Perú en unos años pueda decir que tiene cimentado un servicio de cuidados paliativos a nivel nacional muy bien estructurado en los primeros niveles de atención. Esa es la visión, por así decirlo. Claro, por eso agradezco su comentario y su compartir. Definitivamente, como le digo, es un manejo muy fino, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez he tenido una paciente así que tenía una sonda y la señora quería comer y todo, luego se le salía por la sonda y además de eso luego un rato vomitaba. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de conversar bien que va a pasar, que va a tener tal vez un episodio de náuseas y vómitos, pero se le previene con una medicación de rescate. O sea, si yo estoy diciéndole a esa pacientita, mira, probablemente si tomas la chicha te vayas a atorar o vayas a toser o vayas a vomitar, entonces ahí uno le puede poner una dosis de un fármaco para aliviar el síntoma que se sabe que va a venir en unos minutos o en unas horas. Pero como usted dice, ¿no? Emocionalmente le estamos dando un plus, le estamos dando un beneficio, ¿no? Pero tratamos de ayudar un poquito con una medicación de rescate. En ese momento sí funciona la medicación de rescate, ¿no? Le doy tal vez una dosis de un antiemético porque sé que luego lo puede vomitar, ¿no? Pero ya gané ya una experiencia para ella gratificante, ¿no? Que le va a liberar endorfinas a nivel cerebral y que probablemente
produzca un efecto en la musculatura, en la respiración, etcétera, ¿no? Pero ya me previne y le puse su rescate, porque sé que va a pasar. Bueno, agradecemos al doctor Oliver Rúa por su gran ponencia. Gobierno del Perú. El Perú primero.